My name is Lee, Alfred Lee. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a tratar el tema de James Bond, como ya se habrán dado cuenta. Vamos a ver el trabajo que han hecho los actores anteriores a este personaje y hacia dónde se está dirigiendo ahorita el personaje. Bueno, vamos a iniciar por periodos y vamos a tratar de hacer rápidamente esto para no hacer un video largo. Y si ustedes gustan, posteriormente pues podríamos hacer una reseña de cada una de las películas que han conformado la saga de Bond. Ahorita cuando menos vamos a hablar de los actores, de qué aportaron y de cómo ha ido creciendo este personaje. Sean bienvenidos y disfruten. La saga como tal de James Bond cinematográfico inició en 1962 con la primera película, El satánico Doctor No. Aquí en esta película se nos van presentando todos los personajes. A James Bond, que aparece unos minutos después de iniciar la película. Primero hay una serie de asesinatos y después aparece Sean Connery enfundado como James Bond e iniciando la frase más clásica de toda la serie: My name is Bond, James Bond. Sean Connery fue escogido de entre una serie de actores y ya que fue elegido, superó a todos los demás obviamente. Para muchos es el James Bond clásico, por decirlo así, lo original, ya que le dio las características al personaje que debe tener, la forma de hablar, la elegancia en vestir, en la manera de comportarse, la personalidad ruda, el pelo, el fumar, la pistola, el automóvil, todo eso. James Bond le dio las características a este personaje. Por eso muchos lo consideran como el mejor, ya que fue el que inició todo el mito, el que inició toda la leyenda de James Bond. Entonces, pues sí, tiene un gran mérito. A lo mejor para muchos que no conocen toda la saga, tal vez el nombre de Sean Connery no les dice mucho, pero a lo mejor ellos tienen a James Bond con otros actores que, bueno, vamos a hablar de ellos posteriormente. Pero realmente el que hizo el molde del personaje cinematográfico fue Sean Connery. Y de ahí todos los demás tuvieron que tomar algunas partes de lo que hizo Connery y adaptarlas a su personalidad, como iremos viendo más adelante. Sean Connery encarnó a James Bond en 6 películas, de las cuales vamos a ir por orden y vamos a presentar las películas que él hizo. Ya vieron ustedes la primera, que fue El satánico Doctor No, en la cual se nos presenta, pues como les dije, a los personajes principales: a M, a Moneypenny, al propio Bond, a Felix Leiter, el amigo incondicional que tiene en Estados Unidos, y se hace por primera vez mención de la organización internacional terrorista Spectre. Y bueno, en este tiene la característica de que solo se le hace la mención, no vemos a Spectre por ningún lado. Sin embargo, en De Rusia con Amor, o El regreso del agente 007, como también se le conoce a esta película, ahí vemos por primera vez a Spectre, cómo es la organización, quiénes la conforman, y sobre todo la venganza que ellos buscan en contra de James Bond, porque él fue el que mató al agente Doctor No, que era parte de ellos. De ahí se empieza una saga de películas en las que los villanos por excelencia van a ser ellos. En la tercera película de Sean Connery, Goldfinger, nos alejamos un poquito de Spectre, ya que Goldfinger pues es más que nada un ampón. Pero las historias de 007 pues no desentona para nada en la continuidad. Aunque no lo crean, hay una continuidad en estas películas, que es la que vamos a estar tratando en este documental. Ya que, aunque Goldfinger se alejó de Spectre, y eso se podría considerar como una historia alejada de esto, pues cuando menos nos muestra la gente 007 cómo va agarrando la personalidad, cómo cada vez va siendo más asentado, más crítico,
bueno, mejor dicho, más analítico, porque él analiza mucho, más juguetón en algunos casos con los inventos que le proporciona Q, muy coqueto con las mujeres, y bueno, con todas, incluso tiene relaciones sexuales con ellas. Esto es lo que obviamente en estas fechas se ha estado criticando del personaje. Eh, y bueno, también se ve el cinismo que tiene el personaje, porque gracias a ese cinismo, a esa manera de burlarse de los villanos, es como le saca la información, porque los molesta, los hace enojar, los desatina, como se vio, digamos, en Doctor No. También fue la forma en que descubrió al ruso que lo iba a matar de Rusia con Amor, que tomó el papel de uno de los aliados de Bond, y ese hace la secuencia de la pelea en el tren. Bueno, entonces esta película, aunque está alejada de Spectre, pues nos muestra la personalidad de James Bond, cómo va cada vez evolucionando el personaje y cómo va siendo pues cada vez más más profesional, por decirlo así, que se mete en problemas y busca la solución, no se achica y siempre sale avante. La siguiente película, Operación Trueno, ya se nos muestra cada vez más asentado a Sean Connery en el papel de Bond. Y bueno, aquí en esta película pues hay mucha acción. Se roban unos misiles nucleares, hay un chantaje para que puedan recuperar los misiles. Obviamente por parte de Spectre, aquí regresa Spectre otra vez a la acción. Spectre es la encargada de robar los misiles y la que chantajea al mundo para que les den la dominación mundial. En caso de negarse los gobiernos, pues van a estallar las bombas. Obviamente el agente 007 entra en acción y salva el día una vez más. Sin embargo, esta peliculita en especial va a ser muy interesante para el futuro. Esta trama y esta película van a tener mucha repercusión en lo que es el agente 007. Ya le iremos poco a poco tratando ese tema. Finalmente, tenemos el regreso una vez más de Sean Connery en Solo se vive dos veces. Una vez más, vuelve a aparecer Spectre y descubrimos, bueno, uno de los muchos rostros de Blofeld, porque bueno, varios actores lo interpretaron. Entonces esto, pues, nos crea mucha confusión, ¿verdad? Si es que queremos ver unos villanos fijos. Digo, James Bond es fijo, Moneypenny es fija, M tuvo un cambio, Q sigue siendo la misma persona, pero Blofeld no, que es donde ya empezamos a ver a Blofeld. Incluso, bueno, también esa característica se da con Felix Leiter, que va cambiando a veces de actor. Pero bueno, el chiste es que la trama nos presenta ya los personajes. Sobre todo, por fin descubrimos quién es Blofeld, quién es el que está atrás. Porque nada más veíamos en una mano que acariciaba un gato blanco. Y así andaba, con el gato, y dando las órdenes. Aquí por primera vez lo vemos. Y bueno, entonces la acción continúa. Curiosamente, este es, digamos que, el final de Sean Connery como James Bond, porque él ya estaba cansado de interpretarlo. Él ya no estaba a gusto con el personaje, incluso ya veía el personaje un poco pasado de moda. Él lo disfrutó, pero poco a poco se empezó a cansar de él. Y finalmente dijo, señores, hasta aquí. Y no hubo poder humano que lo hiciera volver a interpretarlo. Es cuando toma la estafeta George Lazenby, un actor, digamos que muy novato en esa época. Había hecho comerciales, de ahí fue donde lo vieron y lo contrataron para la película de Al servicio secreto de su majestad. Originalmente estaba contratado para 7 películas de James Bond. Sin embargo, George Lazenby, bueno, más que nada el agente de George Lazenby, lo convenció de que estas películas ya iban a pasar de moda, que James Bond ya no iba a ser tan importante
en la década de los 70. Ya las situaciones sexuales se iban abriendo cada vez más. eh, ya había una situación de los 60 ya habían terminado con lo del Flower Power. Ya incluso el conflicto con Rusia ya se estaba acabando. Bueno, había muchas cosas que el mundo iba cambiando. Entonces, las características de James Bond pues, ya no iban a ser tan impactantes. Ya no se veía un futuro a esas películas. Y fue así que pues se dejó convencer Josh Lazenby y se retiró. Y la única película que nos dejó fue Al servicio secreto de su majestad. Muchos han dicho que es la peor película de James Bond, que George Lazenby es el peor Bond que ha habido hasta este momento. Otros dicen que interpretó muy bien al personaje, que incluso le puso unas características que Sean Connery no tenía, como por ejemplo, se ha criticado a Connery de que era muy malo para las escenas de pelea, que le costaba mucho trabajo realizar la coreografía de las peleas, mientras que George Lazenby era prácticamente un peleador nato. El físico de George Lazenby también era más musculoso que Sean Connery, pero algo falló, al parecer. Se dice que la película fue un fracaso, aunque no es cierto. Si se investiga, las cantidades que tuvo esta película fueron muy buenas, las cantidades de dinero que recabó. Entonces no creo que sea una mala, incluso el guión está muy bien estructurado. Nos presenta, eso sí, tiene ciertos defectos el guión porque estaba escrito originalmente para Sean Connery. Y cuando él se fue, tuvieron que hacer unas ligeras adaptaciones, pero el guión prácticamente se quedó igual. George Lazenby le inyectó un poco de su personalidad, pero tuvo que trabajar sobre un guión escrito para otra persona, entonces no hubo mucho que pudiera hacer. También hubo ciertos errores, como por ejemplo ver a James Bond usando lentes. Era uno de sus disfraces, pero desgraciadamente por ser Josh Lazenby, pues veíamos a Clark Kent. Entonces no tenía nada que ver Clark Kent en una película de James Bond, pero así se veía. O incluso James Bond usando una falda escocesa, pues se veía muy raro en esta película. Pero, puntos a favor, es la primera película donde vemos que James Bond por primera vez se compromete sentimentalmente con una persona. E incluso se casa con ella. Obviamente volvemos a ver a Blofeld, volvemos a ver a Spectre. Una vez más los derrota. Y por primera vez en toda la saga, vemos que James Bond se casa con la protagonista. Y cuando finalmente él decide retirarse del MI6, que es la agencia para la que él trabaja, se va de luna de miel y desgraciadamente la venganza de Spectre es mortal. Acribillan el coche donde él va con su esposa. Él, obviamente por toda la experiencia que tiene, logra salvarse, sin embargo su esposa no. Y la película cierra con James Bond abrazando a su esposa y llorando. Esta película está basada en la novela. Obviamente todas las películas hasta este momento están basadas en las novelas que escribió Ian Fleming. Sin embargo, el título bien pudiera haberse llamado Tenemos todo el tiempo del mundo, porque es el tema recurrente, el tema musical recurrente en toda la película, interpretado por Louis Armstrong, que bueno, al parecer fue su última interpretación antes de morir. Entonces, se escucha que la cantan, se escucha como fondo musical en varias partes de la película. Bien podría haber sido el título para esta película. Pero bueno, este fue el debut y despedida de George Lazenby como James Bond. Eon Productions tiene que rápidamente recurrir a Sean Connery una vez más, el cual pues no está muy encantado de regresar al personaje de James Bond. Sin embargo, después de una fuerte negociación en la que le dan una muy buena cantidad de dinero y le prometen 2 películas al gusto de él, es como regresa Connery con Los diamantes son eternos.
Les comentaba que hay, aunque son historias, podríamos decir que las aventuras de James Bond, aunque son aparentemente historias separadas, todas van unidas. Por ejemplo, tenemos que al inicio de esta película, James Bond busca venganza en contra de Blofeld y lo caza por todo el mundo hasta que lo localiza y lo mata. Ese es el inicio de la película, queda por fin saldada la deuda que tenían con él porque obviamente Blofeld fue el que dio la instrucción de asesinar a su esposa. Entonces él al inicio de la película de una forma, pues vamos a decirlo que con todo el coraje, y se nota en el personaje que trae odio y que lo que está buscando es venganza, finalmente logra conseguir la venganza y todo perfecto. Solo para descubrir, mientras va avanzando la historia y va avanzando toda la trama, la acción, que el que mató fue un doble. En ese tiempo no había clones, por lo que los dobles eran personas que se hacían cirugía estética para irse pareciendo a una persona. En este caso, lo que Bond mató fue a dos dobles, uno que estaba todavía en proceso de, y a otro que fue el que se enfrentó a él directamente. Cuando Bond descubre eso, vuelve a matar a un Blofeld más, pero resulta que es otro doble. Y por fin el verdadero hace su aparición, y es cuando capturan a James Bond. Al final de toda la trama, Blofeld por fin termina muerto. Y James Bond una vez más salva el día. Y aquí es donde empieza una parte muy interesante de esto, que a continuación les vamos a platicar. Como recordarán, les comentaba que esta película teníamos que tenerla presente. Bien, resulta que fue uno de los autores, se llama Kevin MacLaurin, el cual tuvo discusiones con Eon Productions y empezó una batalla legal por los derechos del personaje de James Bond y de la historia, e incluso tanto fue la querella de esta persona que incluso se llevó a Spectre y se llevó a Blofeld. De aquí en adelante no se puede realizar ni una película más de James Bond que utilizar estos personajes. Entonces, por eso también se acabó con Blofeld y con Spectre. Porque no había manera de seguirlos utilizando, porque entraron en un problema legal que duró años. Duró muchísimos años para que se pudiera solucionar esta situación. Y entonces, pues bueno, nos quedamos sin Blofeld, nos quedamos sin Spectre. Eon Productions no se quedó con las manos atadas. Continuaron ellos con sus películas sin utilizar estos personajes. Y obviamente ya con otro actor, porque por fin Sean Connery dijo, se acabó. Nunca más voy a volver a interpretar a James Bond. Esas fueron sus palabras. No hubo precio esta vez que pudiera convencerlo. Y fue cuando empezaron a buscar al nuevo Bond, que recayó en Roger Moore, que ya era conocido en ese tiempo por su papel que hizo en la serie de El Santo. Entonces él ya era conocido. Y pues se rumora que lo querían contratar desde hace bastante tiempo. Incluso él iba a protagonizar al servicio secreto de su majestad. Ya estaba considerado para esa película. Sin embargo, por los compromisos que tenía con la serie del Santo, no pudo interpretarlo en ese momento. Ya para la película de Vive y deja morir, ya estaba libre. Y bueno, ya les dije el título, ¿verdad? Que es esta película. El debut de Roger Moore como James Bond. Aquí las características, como les dije, Sean Connery sentó la base de lo que iba a ser James Bond para todos los demás que lo quisieran seguir interpretando. Sin embargo, Roger Moore ya tenía otra idea de cómo hacer a James Bond. Una de las cosas que él pidió, y es más exigió, fue que su interpretación, que el personaje no se pareciera en nada a lo que había hecho Sean Connery. Y aquí empezó el primer problema, porque la película ya estaba escrita, el guión ya estaba escrito,
obviamente pensando en Sean Connery. Sin embargo, ellos aprendieron del error que tuvieron con George Lazenby. Entonces volvieron a reescribir otra vez el guión. Y esta vez haciendo un Bond más ligero, no tan pesado como el que había hecho Sean Connery, no tan serio, vamos. Este era un Bond más alegre, se permitía bromear, jugar y hacer un montón de cosas. Obviamente, seducir chicas seguía siendo una parte esencial de la película. Y las aventuras empezaron ya a tomar otros rumbos. Por ejemplo, en esta se enfrenta a un dirigente de un país, pero que tiene otra personalidad y que es de traficante de drogas. Un primer vistazo de Bond contra ese tipo de gente. Y que obviamente quería también hacer un imperio de drogas. Finalmente Bond lo derrota. Curiosamente, bueno, una curiosidad de esta película es que Paul McCartney escribió el tema musical. La siguiente película en la que volvimos a verlo, El hombre con el revólver de oro. Volvemos otra vez a otro villano totalmente alejado de Spectre, no tiene nada que ver con ellos. Las motivaciones de este otro villano son distintas. Pero invariablemente de lo que él busca, de las ambiciones que él tiene una idea. Él tiene un reto personal, que es matar a James Bond. Él conoce a James Bond, conoce de la fama de James Bond, sabe que es un agente secreto que ha sobrevivido a los villanos más terribles, y él quiere darse el lujo de haberlo matado e incluso exhibirlo como si fuera un animal. Disecarlo y exhibirlo como un animal. Al final de cuentas, pues, obviamente James Bond logra salir avante. La siguiente aventura que nos entregan, La espía que me amó. En estas películas, como ya había dicho en otro tema anterior, ya las mujeres empiezan a tener mayor protagonismo. E incluso en De Rusia con Amor, una de las rivales lo quiere matar con unos zapatos que terminan en una punta de cuchilla. Se enfrenta a ellas y lo quieren matar, saliendo bien librado. En la de Los diamantes son eternos, ya lo había mencionado también, se enfrenta a Bambi y a Tambor, dos chavas que lo ponen en jaque y por poco y lo derrotan. En esta película hace mancuerna con un agente que también es su rival, porque él mató a la pareja de esta agente, que es interpretada por Barbara Bach, futura esposa de Ringo Starr de los Beatles. Fíjense, otra relación de los Beatles con las películas de James Bond. Paul McCartney escribió el tema musical de Vive y Deja Morir, y Ringo Starr se casó con la protagonista de esta película. Entonces al final, ya que resuelven toda la misión que tienen, que este es de secuestro de submarinos, se enfrentan al final de la película, pero ella ya prácticamente, pues ya no, el encuentro no tenía por qué ser, porque ella cae rendida a los pies de James Bond. Para coraje de muchas feministas, ¿verdad? Porque, cómo criticaron estas películas, pero bueno, seguimos adelante. Roger Moore regresa en 007 Misión Espacial. Esta película pues se une a la cadena de eventos espaciales. Star Wars pegó con tubo en esas épocas. Star Trek pues era una serie un poquito más vieja que Star Wars, pero realmente el boom de lo espacial se dio con Star Wars. Y los productores Eon Productions dijeron, pues de ahí nos tenemos que agarrar nosotros también. Y le entraron a la onda espacial. Los rayos láser empezaron también a hacer acto de presencia. Bueno, aquí no hubo espadas, pero sí hubo pistolas láser. Un tipo que esta vez quería destruir al mundo y recrearlo. Hacer una nueva arca de Noé. Finalmente, pues obvio, como es de esperar, James Bond salva el día y se queda con la chica. Solo para tus ojos. Es la siguiente entrega que nos da Roger Moore. Y aquí, una vez más, se ve un Bond vengativo. Es incluso una de las características que tiene esto, es que Roger Moore se rehusaba a hacer esta película porque James Bond se vengaba.
Y él había creado, o mejor dicho, recreado un Bond que era más simpático, más accesible para la gente, no tan violento como Sean Connery. Y sin embargo, en una parte de la película tiene que vengar la muerte de otro agente. Y bueno, es la película que digamos que a Sean Connery, perdón, a Roger Moore no le gustó interpretar. Pero bueno, final de cuentas, pues James Bond sale avante incluso derrotando al propio Roger Moore, que era en este, digamos que era el rival a vencer. Regresa una vez más James Bond en Octopussy. Aquí ahora las escenas se desarrollan en un circo. James Bond tiene que evitar la muerte de unos dirigentes mundiales por medio de una bomba que se instala en un circo. Hicieron una función privada para ellos y todas sus familias y todo, de todos unos dirigentes muy importantes y de gran poder político. Y James Bond llega a salvar el día. Vemos escenas muy interesantes como la de James Bond en Cuba y escapando en un avión. Eh, Vemos a James Bond combatiendo otra vez con mujeres. E incluso al final de la película pues se unen a él. Porque Octopussy pues cae rendida para variar en los brazos de Bond. Y lo quiere ayudar. Ella no está de acuerdo con el plan que se está orquestando para dominar el mundo. Eh, y bueno, un pequeño paréntesis, omití sin querer una parte, ya muchos a lo mejor están diciendo, ¡ay, se te olvidó una parte muy importante de las películas de Bond! Y sí es cierto. Vamos a regresar un poquito en el tiempo, a Solo para tus ojos, la película anterior. ¿Qué pasó ahí, en Solo para tus ojos? Aparte de la venganza de Bond, pues una vez más, ahora sí que la venganza de Bond se ve dos veces. Al inicio de la película, él va a visitar la tumba de su esposa y lo van a asesinar. Y pues es ni más ni menos que Blofeld. Una vez más aparece Blofeld. No se ve en la película quién es el actor, no se le ve el rostro, no se dice el nombre de Blofeld. Sin embargo, el gato, otra vez el famoso gato blanco, delata quién es. Y después de intentar asesinar a James Bond en un helicóptero a control remoto, James Bond toma el control del aparato y mata a Blofeld definitivamente. Con eso, pues se dice adiós a Blofeld. Y ya queda cerrado por fin esa parte. Spectre y Blofeld han caído para siempre. O cuando menos es lo que pensamos en este momento, ¿verdad? Pero bueno, ya hicimos un pequeño salto al pasado, volvamos al presente y vámonos con la siguiente película. En la mira de los asesinos. En esta película Bond se enfrenta a su contraparte. Es lo que decía la publicidad en ese tiempo. Se enfrenta a la única persona que lo pone en jaque. Y que por poquito logra acabar con el agente 007. Y aquí una mujer por fin está a punto de derrotarlo. Una mujer alta y de color. Es increíble, bueno, cómo se ha ido modificando las películas de Bond, pero bueno, para que vean que sí hubo más participación en las mujeres en estas películas, más protagonismo. Y bueno, a pesar de todo esto, Bond vuelve a salir triunfante y salva una vez más la situación. Bien, ahora damos paso al tercer Bond, mejor dicho, al cuarto Bond, ¿verdad? Porque desgraciadamente así somos algunos, no contamos a George Lazenby, pero él también fue un Bond. Entonces es correcto la apreciación de el cuarto Bond, aunque muchos lo consideramos como el tercer Bond, pero bueno. El nuevo Bond es Timothy Dalton, un actor que viene del teatro, es un actor preparado y que incluso lo tenían contemplado desde hace muchísimo tiempo. Él estaba considerado para al servicio secreto de su majestad, pero él rechazó el papel porque se consideraba demasiado joven para
ese personaje. Entonces, obviamente no podía interpretarlo. Además, la sombra de Connery pesaba muchísimo en ese momento. Entonces él prefirió no aceptar el personaje. Cuando Sean Connery definitivamente dejó a James Bond, después de la película Los Diamantes son eternos, una vez más volvieron a llamar a Timothy Dalton. Él una vez más rechazó el personaje dando las mismas razones, recayendo el personaje entonces en Roger Moore. Finalmente, cuando Roger Moore ya dijo definitivamente me despido del personaje, ya fueron 7 películas, ya me siento bastante satisfecho con lo que he hecho, pero las escenas de acción son muy pesadas para mí. Dejo el personaje, vuelven una vez más a llamar a Timothy Dalton y esta vez acepta. Era algo que él ya quería hacer desde hace tiempo, pero él ponía como pretexto la edad. Finalmente, por fin tenía las características para interpretar el personaje y lo hizo, trayéndonos esta entrega. 007, su nombre es Peligro. Una película muy buena, muy interesante, con mucha acción y que nos deja ver a un Bond muy distinto a lo que ya habíamos visto. Un Bond que pelea, es rudo, se despeina, porque los otros ni siquiera se despeinaban, este sí se despeina. Y que incluso pues llega a ser bastante violento, demasiado violento. Según esto, la interpretación que él quiso hacer se apegaba mucho más a la versión de las novelas. Mucha gente no lo tomó como favorito porque, bueno, eran fans de Roger Moore. Ellos ya saben de un Bond cómico. Y al ver el cambio como que no lo tomaron muy bien. Sin embargo, hubo otras personas incluido yo, que lo vimos muy bien en el papel. Incluso en lo personal, es uno de mis Bond favoritos. Y bueno, para mí es un muy buen papel. La historia está muy bien trazada. Y bueno, queda como un clásico más para la saga de películas de Bond. Timothy Dalton volvería a interpretarlo en Con licencia para matar. Película muy buena, demasiado violenta incluso. Una vez más James Bond se convierte en vengativo y en un vengativo bastante sanguinario. Se venga porque agredieron a Felix Leiter, su gran amigo desde Doctor No. Y está aquí. Lo interesante es que una vez más vuelve a verse inmiscuido con narcotraficantes, porque Felix Leiter captura a un narcotraficante, el cual ofrece una cantidad de dinero para escapar, y cuando creen que efectivamente se lo van a llevar a la cárcel, pues uno de los policías que lo iba a entregar es el que acepta el soborno y lo deja en libertad. Ya en libertad va y se venga de Félix, matándolo, bueno, mejor dicho, matando a su esposa el día de su boda y a él dejándolo pues lisiado de por vida. Gracias que después de haberlo torturado, lo meten abren una compuerta en un muelle y hay un tiburón esperando. Y es el que se encarga de cortarle una pierna a Félix. Se les hace conocida la trama de la venganza, de cómo fue que se vengaron de Félix. Sí, efectivamente. Esto mismo lo vimos con algunos cambios en el servicio secreto de su majestad. Recién casado, vamos de luna de miel y matan a la esposa. Me imagino que esos recuerdos, esa similitud de recuerdos, a Bond lo afectó tanto, y sobre todo era su amigo, su mejor amigo en toda la historia, que por eso mismo se identificó tanto con esa situación, que fue a buscar venganza. Y acabó con toda la organización del narcotraficante, con todo acabó. Logró inmiscuirse, logró hacerse su amigo, su casi socio, y destruyó todo internamente, destruyó la organización y finalmente lo mató a él. Esta es la primera película donde no había una misión de por medio
más que ayudar a Felix Leiter a capturarlo. Que bueno, realmente eso de misión de James Bond no fue cierto. Él iba de padrino. Iba de padrino para la boda de Félix. Y él se metió a ayudarlo, nada más. No era una misión oficial de él. Y bueno, al final de cuentas, todo sale bien para la gente 007. Desgraciadamente, para Timothy Dalton no salió todo bien. Ya que uno de los asociados de Eon Productions los demandó. Eh, si mal no me acuerdo, es EJAC LLC, uno de los coproductores, uno de los que lo apoyan financieramente a Eon. Los demandó por los derechos de James Bond. Y entró una vez más en litigio el personaje. Ya van dos veces que demandan a Eon por los derechos del personaje. Esto provocó que las películas se retrasaran y se retrasaran. Y Timothy Dalton él seguía fijo. Él estaba contento de hacer a James Bond. Pero el tiempo pasaba, no se hacía ninguna película, los problemas legales continuaron. Finalmente Timothy Dalton pues prefirió mejor dar las gracias y se retiró voluntariamente. Muchas personas alegan que Con licencia para matar fue un fracaso de taquilla, que por eso le dieron las gracias a Timothy Dalton. Pero esta otra versión es la que nos cuentan y que, bueno, que él incluso sí estaba interesado en seguir siendo el agente 007. Eso lo vamos a tomar un poquito más adelante. Después de que ya pasó y de que se resolvieron los problemas legales, volvemos a tener otra película de James Bond y a otro James Bond, que es ni más ni menos que Pierce Brosnan en GoldenEye. Este James Bond es, pues digamos que retoma muchas cosas de Sean Connery. Retoma la elegancia, retoma la personalidad más o menos, bueno, adaptada a Pierce Brosnan, lo adapta, pero sí vuelve a ser una persona elegante, ya no es tan violento, es igual, bastante cínico, pero no, obviamente no iguala a la interpretación de Connery, pero pues es un tipo atractivo, es un tipo fornido, tiene muy buenas historias, le producen muy buenas historias y se convierte en el Bond más taquillero. Muchos lo tienen a él como el Bond por la excelencia, por lo que les comentaba. Cada generación y cada crítico tiene a su Bond favorito. En lo personal, pues, me gusta el trabajo que hizo Pierce. Y bueno, como les digo, para mí el mejor es Timothy Dalton. Por la manera en que manejó a James Bond, pero bueno, hay que reconocer el trabajo de Pierce. Su siguiente película, El Mañana Nunca Muere. Otro éxito de taquilla que incluso llegó a videojuego. El PlayStation de Sony logró hacer la adaptación y era muy buen juego, la verdad, siendo sinceros, muy divertido, con muchas escenas de acción. Uno de mis juegos favoritos. Después volvemos a tener a la gente 007 en El Mundo No Basta. Y aquí, precisamente, se me estaba pasando, en esta serie de películas tenemos una cosa interesante. M, el jefe de James Bond, cambia. Ahora es una mujer. Tanto que se cacareó y que se decía que por qué James Bond no cambiaba. E incluso uno de los rumores, comentaba en el video anterior, era que entre la transición de Timothy Dalton a Pierce, iba a haber una James Bond femenina y que iba a ser Angelina Jolie. Ella iba a ser la James Bond. Por increíble que parezca, afortunadamente solo fueron rumores. El personaje continuó tal y como debía de ser. Pero M sí tuvo un cambio. Quizá para callar un poco esas protestas feministas de cómo se estaba tratando la serie. Y se metieron a M, una mujer, como M.
Y con éxito, realmente compras el personaje, sí lo compras y sí lo aceptas. Al principio dices, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Pero después lo aceptas, sobre todo porque en la misma trama se explica que hubo un relevo. M es una clave, igual que 007, 008 y bla, bla, bla. Entró otra persona que agarró ese código, esa clave de código, y tiene problemas con James Bond. Precisamente porque ella también es feminista y no acepta las formas de ser del agente 007. Finalmente, pues, tienen una relación profesional lo mejor posible, pero a final de cuentas se le toma aprecio y lo acepta tal y como es. Esa relación por poquito y se viene abajo en la siguiente película. Otro día para morir. En ella, por primera vez en toda la serie de Bond, es capturado, es torturado, es, podríamos decir que un prisionero político, y al final de cuentas es intercambiado por otro prisionero con las mismas características. Solo así es liberado y vuelve a la acción. Él obviamente le reclama a M qué fue lo que pasó, pero ya todos sabemos, en todas las películas ha quedado perfectamente claro que si lo llegan a capturar, el gobierno británico no se hace responsable. Y en todas las películas ha quedado claro esa situación. Entonces, pues bueno, él tiene que regresar, a asumir su papel no de muy buena gana porque no le gustó esa situación, sino que es uno de los mejores agentes que ha tenido MI6. Pero bueno, así es esta situación. Una película muy buena, la verdad, mucha acción. Eh, Halle Berry aparece en la película, y lo cual pues, es perfecto porque una mujer muy bonita. Entonces, no le veo ningún problema a esta película. Sin embargo, otra vez vuelve a haber un cambio de Bond al final de la película. Y entra Daniel Craig. Se ha comentado que volvieron los problemas legales con Bond, otra vez se paró la producción y se retomó todo otra vez. Se volvieron a, por fin, todos los problemas que estaban pendientes se solucionaron. ¿Y qué eran los problemas que tenían con el escritor otra vez de Operación Trueno? Esta persona tenía los derechos de esa película específicamente y para hacer las adaptaciones que quisiera con esa película. Y estaba amenazando con hacer una nueva versión de Operación Trueno. Entonces volvieron a entrar en litigio, trataron de parar la producción de esa película, de una película no oficial de James Bond, y finalmente lo consiguieron. Finalmente consiguieron detener esa película, le ganaron el juicio, recuperaron muchísimos derechos y por fin, después de larguísimos años de pelea, Eon Productions tiene los derechos totales de toda la filmografía de James Bond. Ya no hay ningún problema legal. Uno de esos fue la recuperación igual de esta historia, Casino Royale. La última novela de Ian Fleming que no fue llevada al cine, por fin la podían llevar al cine. Aquí, obviamente, como en todas las películas, hay adaptaciones. Tomaban un pedacito de X libro y lo metían y lo desarrollaban. Así se fueron creando todas las películas, porque digo, las novelas de Ian Fleming no son tantas. Y sin embargo, las películas fueron muchísimas inspiradas en sus novelas. ¿Por qué? Porque tomaban pedacitos o situaciones de cada una de las novelas. Si leen, por ejemplo, solo se ve dos veces, se van a dar cuenta de las diferencias abismales que hay entre la novela y en la película. Incluso como dato, no es para que vean, en la novela, Bond pierde la memoria y se casa con una japonesa. Poco a poco él va recuperando la memoria y la japonesita pues se queda triste porque va a perder al marido. Y eso es una de las cosas que no se explotó eh, en las películas. Aquí, obviamente,
se aprovecha la primera novela de Ian Fleming, es la primera novela que él creó, y se toma como punta de lanza para hacer un reboot total de la serie de James Bond. En esta se presenta a un James Bond más joven que acaba de obtener el rango de 00. Obviamente, como es el inicio, Pierce ya estaba demasiado grande para ese papel. Entonces buscan a otro actor. Y con mucha polémica, por cierto, porque el papel recae en Daniel Craig, que es el primer Bond con un físico bastante marcado, musculoso, muy bien marcado, pero que tiene la característica de que es rubio y tiene cara de boxeador, muy alejado de la elegancia de los otros Bond. Este Bond es agresivo, es muy agresivo, y la gente dice, ah, es el que más se parece a las novelas. O sea, les digo, cada crítico tiene su idea. Y parecen olvidar a Timothy Dalton, es lo que yo les decía. Timothy Dalton fue el primer Bond violento, y ahora a Daniel Craig quieren crearle esa historia, ese mito de que él es el primero. Quizá de la forma en que fue desarrollado, sí. Pero cuando menos la violencia y la venganza y todo se presentó desde Timothy Dalton, e incluso desde Sean Connery en Los Diamantes Son Eternos, cuando va a vengar la muerte de su esposa. Roger Moore también lo hizo, entonces no es nada nuevo lo que se está presentando, pero bueno, es otro mundo, son otros tiempos. Les digo que es otro mundo porque es otra generación. Entonces, bueno, Daniel Craig, digamos que se lleva este mérito. Las películas de Daniel Craig, pues, ya tienen otro tipo de situación, son mucho más acción, más trama. Aquí tenemos, por ejemplo, Quantum, muy interesante, bastante interesante la película, mucha acción, en automóviles sobre todo, muy buena situación. Van reapareciendo todos los personajes clásicos, pero una versión más joven. Aparece otra vez Q, aparece Moneypenny, y M en esta saga sigue siendo mujer, y es incluso la mujer que interpretó a las otras películas donde estaba Pierce Brosnan. Entonces no nos queda claro qué pasó ahí, porque se supone que era un reboot que iba a reiniciar todo desde el inicio, y resulta que ella sigue apareciendo. Entonces como que ya no nos queda claro dónde estuvo la situación cronológica de las películas, porque si Casino Royale es el inicio de toda la saga, ¿cómo hizo ella para saltar esas líneas del tiempo? Se supone que la última película es la que hizo Pierce Brosnan, la de Otro Día para Morir. Y ahora resulta que en el reboot, en el inicio de Casino Royale, que es la primera novela, y que tomaron ellos eso para volver a hacer el reboot y el reinicio de la saga cinematográfica, ella se salva en esa línea temporal. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? ¿Viajera del tiempo? Nunca nos dejan claro qué pasó. El chiste es que para esta película, Skyfall, ella muere. Y es reemplazada, o ahora sí, como debió haber sido, por M, un hombre. Para coraje de todas las feministas, ¿verdad? Pues vuelve una vez más a ser hombre. Esa tiene su propia secuencia, sus propias características, mucha acción, esta serie de películas. Y la última, hasta este momento, porque todavía no se estrena Bond 25 y ni siquiera nombre tiene, tenemos unos regresos que no nos esperábamos, que ya habíamos hablado de eso. Habían conseguido todos los derechos legales y aquí está. Spectre, una vez más, Spectre regresa a la acción, Blofeld regresa, y con esto quedó perfectamente cerrada una larga batalla legal, que es realmente lo que se vivió aquí, una batalla legal. Y bueno, por fin Eon tiene los derechos para producir sus películas como se les dé su regalada gana. Ahora bien, llegamos al punto interesante de esta película, o mejor dicho, de esta saga, perdón. Bond 25.
Ya habíamos hablado de Angelina Jolie como la nueva James Bond. No pasó. Se rumoraba que esta película, Spectre, era la última de Daniel Craig. Y se buscó un reemplazo y que incluso iba a ser negro. Iba a ser un Bond de color. Muchos rumores hubo, muchas situaciones. Bárbara Broccoli, la heredera de todos los derechos de James Bond, declaró que James Bond va a seguir siendo James Bond, que es decir, se van a respetar las características de Ian Fleming, es decir, es un hombre, es heterosexual y no, nada va a cambiar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se habla del personaje de James Bond, pero no del código 007. Si ya lo hicieron con M, que vieron que es un código y que podían intercambiarse las piezas, es lo que hicieron en Bond 25. Ahora sí que llegó lo políticamente correcto. Una vez más volvemos a tocar lo políticamente correcto. Se metió en la saga de James Bond esta vez. Y por fin, yo creo que bueno, pues ahora sí que les dieron gusto. Va a ser una mujer y va a ser de color. Es decir, mataron dos pájaros de un tiro. La trama, hasta lo que sabemos, es de que la nueva 007 no puede con el paquete y tiene que recurrir a un Bond retirado. Va con él, solicita su ayuda y se ve que lo logra. Igual, se presenta a ella como la nueva 007. James Bond, como se dice ahí, va a seguir siendo James Bond, pero el 007 ya cambió. Y es donde se hace la transición. Aquí no nos queda claro, digo, las declaraciones de Bárbara Broccoli no nos dejan en claro qué es lo que va a pasar en este guión. Pudiera ser que efectivamente se hace el relevo y las siguientes películas van a ser de la James Bond nueva y de color, o que solo va a ser en esta película, que obviamente ya se ve que le queda grande el personaje, bueno, mejor dicho, le queda grande ser agente secreto, que tiene que recurrir a Bond, y no sabemos si al final de la historia ella o renuncia a seguir siendo agente secreto, o la matan, y Bond es obligado una vez más a volver a asumir su papel de 007. No sabemos qué va a pasar con esta película. Yo en lo personal no pienso ir al cine, no pienso pagar ni un solo peso porque no sé qué voy a ver. Lo políticamente correcto me ha decepcionado con varias películas, entonces no pienso regalarles mi dinero. Quizá malo, pero voy a tener que conseguir una copia, verla en la tranquilidad de mi casa y ya después decidir qué voy a hacer, si voy a seguir coleccionando las películas o viéndolas o a ver qué hago. Yo creo que de continuar así, con lo políticamente correcto, pues yo creo que es la última película de James Bond que vería. Y para mí la serie acabó con Spectre. Y hasta ahí. Le ponemos su tumba y adiós. ¿Se acuerdan, ya para finalizar, se acuerdan de Doctor No? ¿Qué me dirían si les digo que el Doctor No apareció en otra película? Muchos ya en este momento protestaron. Oye, ¿cómo es posible? Si quedó perfectamente claro que en Doctor No murió. En la primera película ese personaje murió y no puede retornar. Ni que fuera cómic, ¿verdad? En los cómics los matan y regresan cuantas veces les ocurre. Bueno, pues aquí, por increíble que parezca, el Doctor No vuelve al ataque. En 1973 volvemos a ver al Doctor No. Aunque obviamente no con ese nombre, pero sí con las características que dibujan al personaje, es decir, su mano metálica. ¿En dónde lo vemos? En Operación Dragón, una película de Bruce Lee para la Warner Brothers. Entonces la Warner Brothers decide hacer un guión de agente secreto. Se lo da a Bruce Lee como el papel principal. Interesante porque era el primer oriental que tenía el papel protagónico. Y el personaje del Doctor No le cambian de nombre a Han, que tiene una isla secreta. Otra vez el mar, ya se dan cuenta, el mar, una isla.
igual que en Doctor No. Y en el combate principal, Han ataca con su mano. Incluso a uno de los peleadores lo mata con la mano mecánica. Bueno, mecánica, perdón, con la mano de acero lo mata. Lo más interesante de esto, la característica principal es que ahora es mano intercambiable. Ataca a Bruce Lee y ve que no puede. Entonces cambia la mano por otra, que tiene una garra como de león. Y con esa empieza a atacar a Bruce Lee y empieza a tener éxito con esa. Pero Bruce Lee va por venganza, porque mataron a su hermana, porque deshonraron al templo Shaolin. Y al final de cuentas vence a esta versión 2.0 del Doctor No. Bueno, a muchos han de estar diciendo, oye, mencionaste a Sean Connery y falta una película. Efectivamente, falta una película. ¿Se acuerdan de los problemas legales que tuvieron con Operación Trueno y que pueden hacer las versiones que quisieran de esta película? Aquí la tenemos. Nunca digas nunca jamás. Guión basado en Operación Trueno y título en las palabras del mismo Sean Connery, cuando dijo que nunca jamás iba a volver a interpretar a James Bond. Pues aquí está, una vez más, él vuelve a aparecer. Hubo muchas negociaciones e incluso entre ellas, él podía opinar sobre el guión, él podía tomar decisiones sobre el elenco. Bueno, le dieron muchas libertades a Sean Connery y vuelve a interpretar una vez más a James Bond. ¿Por qué dejé esta película al final? Porque, quieranlo o no, este es el epitafio. Esta es la película definitiva del adiós del agente 007. Un agente, un James Bond viejo, tiene que volver a la acción. El guión, pues es Operación Trueno. No hay mucho que hablar del guión de esta película. Al final del día, James Bond pues rescata una vez más el mundo, vuelve a recuperar las bombas que se robaron. Domino ahora es güera, vuelve a quedarse con ella y se retira. Y James Bond definitivamente se retira. En esta película se retira. Aunque lo van a buscar, él se niega a volver. Aunque la Domino le dice que nunca diga nunca jamás. Pero queda como, digamos que, el final de toda la saga. Sin querer, Sean Connery cumplió con un sueño que él tenía. Él había declarado que él volvería a ser James Bond si se hacía la película de la muerte del agente 007, cosa que obviamente EON nunca iba a hacer. Aquí pues no matan al agente 007, pero sí marca el final de toda la serie. Y curiosamente, ya con estos cambios que están haciendo, pues podemos decir que la serie ya está muerta, si es que continúan con sus planes, ¿verdad? Si es que no hacen la idea que yo les dije de que pues James Bond regrese como tal, que esta película solo sea como para darle gusto a las feministas y a los seguidores de lo políticamente correcto. Si la saga sigue con esta actriz, pues bueno, ese es el final de la saga de James Bond. Y Sean Connery se adelantó en el tiempo e hizo la película definitiva, el verdadero final de esta saga. Como les comentaba, Eon siguió teniendo problemas a futuro con esta demanda, sobre todo con lo del guionista de Operación Trueno, que lo cerraron hasta la época de Daniel Craig, ¿verdad? Bueno, ¿se acordarán que hablamos de Timothy Dalton? Pues que yo les decía que él estaba contento con el papel de James Bond. Pues la sorpresa es de que iba a haber otra versión de Operación Trueno y Timothy Dalton iba a volver a representar al agente 007. Sin embargo, Eon ganó y se quedó eso simplemente como un proyecto, no hubo más. Otro dato curioso, ¿se acuerdan de Operación Dragón? De la Warner Brothers. Pues ¿quién creen que hizo Nunca digas nunca jamás? Para que vean, o sea, todo como quiera, como que va encadenado. Bueno, este video quedó muy largo, pero hablamos de toda la historia de James Bond, de los actores, de lo que nos depara futuro con lo políticamente correcto. No sabemos realmente qué va a pasar con James Bond. Con el 007 o con la 007 nueva, pues tampoco sabemos qué va a pasar. Podemos
quizá muy aventuradamente decir que esto va a ser un fracaso, como lo fue, como lo ha sido Star Wars. Bueno, para muchos no, ¿verdad? Para muchos no, Star Wars es lo mejor que ha habido hasta este momento. Bueno, su manera de pensar. Para los que conocimos la saga original, pues no estamos convencidos, esto es un fracaso. Cazafantasmas, ¿cómo le fue? Con la versión femenina, pues un fracaso. Entonces, no creemos que la versión femenina de Bond tenga tanto éxito. Pudieron haber hecho un spin-off, tal vez, con alguna de las coprotagonistas que ha tenido el agente 007. Pero bueno, ellos decidieron darle la puntilla y quizá matar a la gallina de los huevos de oro. Veremos qué pasa. Yo ya les dije, no estoy en contra de lo políticamente correcto viéndolo a nivel social. Porque sí, yo siento que la mujer, ya lo había dicho, se merece las mismas oportunidades que los hombres, laborales, en fin. No se ve discriminar a gente de otra raza, gente con ideas políticas distintas a las nuestras, creencias religiosas distintas, con preferencias sexuales. No estoy en contra de eso. Pero que se metan con la diversión de uno, que es el cine. Uno tiene miles de problemas durante el día, quiere ir a divertirse a las películas. Y resulta que nos hacen esto. Bueno, en fin. Por el momento me despido. Como ven, hay muchos temas que podemos tratar todavía a futuro. Ya hablé de Star Wars, entonces ya por ahí viene. Sí, ya por ahí en uno de estos videos viene Star Wars también. Con lo mismo, la reseña de todas las películas que ha habido y hacia dónde va. De James Bond, si les gustó esto y si quieren reseña de película por película, con gusto lo hacemos. Ya saben, los invito a que dejen sus comentarios, a que me regalen un like si les gustó el video. Eh, y las peticiones que tengan para tratar temas también son bienvenidas. Aquí estamos para servirlos. Se despide de ustedes su amigo Alfred Lee, el dragón. Y nos vemos hasta la próxima entrega. Sean felices.